Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero invitar a que agradezcamos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, que vienen muchas bendiciones para todos nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar, cariño mío, muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video están los links para que me sigas por esas redes sociales. Esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero; la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, sin antes decirte que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Te dicen, piensa antes de juzgar. Bueno, especialmente a ti mismo, a ti misma. Te estás dando muy duro, te estás atacando muy duro a ti mismo o a ti misma. Estás juzgándote de una manera, yo diría que es de cierta manera hasta cruel. Esto aplícalo para las demás personas también. Piensa antes de hablar, piensa antes de juzgar y bueno, y sigue adelante, porque tal vez hay ciertas situaciones que están ocultas para ti y toda la verdad no se te ha mostrado aún. Entonces espera para tener todas las respuestas, para tener toda la información y tomar una buena decisión acerca de eso que tú quieres decidir. Bueno, y si tú quieres escribirlo en los comentarios del video, lo puedes escribir perfectamente. Yo en este momento pienso antes de juzgar a los demás o a mí mismo, o también escribir hecho está si te parece muy largo ese texto. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están en una relación. Recuerda que también podría ser, disculpen, que podría ser que estés en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, esta es una persona que está teniendo bastantes problemas y dificultades con relación a lo que siente por ti. Es una persona que al parecer tiene su corazón como partido, como dividido. Yo diría que hay una persona de su pasado o una persona que en el presente esté rondando tu persona especial. Ha hecho o ha dado esto como resultado que tu persona especial pierda el interés en ti y no tiene ningún tipo de pudor en demostrar que no siente lo mismo que tal vez te demostraba antes que sentía por ti. Es una persona que la verdad se está volviendo bastante descarado, bastante descarada, y que no tiene ningún reparo en, no sé, hacerte desplantes, hacerte el feo, voltearte la cara, tal vez no responderte en el sexo. Bueno, todo este tipo de cosas que tú ya sabes que él o que ella está haciendo, porque realmente tú ya lo sabes. Bueno, realmente es una persona que se siente muy confiado, muy confiada en sí mismo, en sí misma, y es una persona que la verdad no tiene ningún tipo de reparo, ningún tipo de escrúpulos. No se pone a pensar que tú le has entregado todo por él o por ella. Es una persona que no le importa en este instante. Ya hay personas de tu alrededor, o yo creo que inclusive tú misma te has dado cuenta ya de la situación, pero especialmente hay personas de tu alrededor que te quieren mucho, que te estiman mucho y que se han dado cuenta de esta situación y le han dicho cosas a esta persona. Le han dicho cosas, pero esta persona es alguien totalmente descarado, descarada. Es alguien a quien no le importa. Yo creo que tal vez te mantiene ahí, te tiene ahí porque tiene ciertos intereses, tiene cierta conveniencia y alejarse de ti, con alejarse de ti yo creo que perdería muchas cosas, tal vez algún apoyo económico, tal vez alguna cuestión de legal, alguna situación no le conviene alejarse de ti, pero es una persona que ya perdió su pudor, perdió totalmente el horizonte de la relación de ustedes y que la verdad no se ve nada bien en este momento, en este
persista ante esta situación con esta persona. Es una persona que no va a cambiar. Mira, tal vez esta no sea la primera vez que te esté haciendo este tipo de cosas, este tipo de desplantes. Y si es así, de esa manera, yo te digo que no esperes de esta persona, porque es alguien, si ya lo hizo una vez, si lo está haciendo 2 veces, lo va a hacer las veces que tú lo permitas, porque en este caso eres tú. No es que tú seas el culpable o la culpable, bueno, pero sí eres responsable de tu reacción ante esta persona, de permitir que esa persona te siga o no te siga manipulando. Vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano a ustedes, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la situación parece que no tiende a cambiar, la situación no tiende a mejorar, inclusive ya hay cuestiones legales de por medio, podrían haber cuestiones legales de por medio en esta situación, ¿ya? Para ti las cosas en cuestiones legales van a resultar bien, ¿va? ¿Ya? Tú resultas favorecido en caso de algún divorcio, de repartición de bienes, de alguna separación, de cuestiones de hijos. Tú sales beneficiado con la situación. Pero yo sé que no hay ningún dinero que pueda resarcir, que pueda sanar tu corazón y que te pueda pagar a ti el tiempo, el esfuerzo, tu salud, todo lo que has invertido, tu dinero, todo lo que has invertido en esta persona. Es una persona que realmente, o sea, si ahora está descarado, descarada, se va a descarar totalmente y pues también ahí sazonando la situación personas de tu entorno, especialmente una persona mayor, amigo, digamos, entre comillas, de ustedes, que está mal aconsejando a tu persona especial, que le está diciendo muchas cosas, que le está diciendo que se aleje de ti, que ya contigo ya no hay nada más, que bueno, y la situación es que a la larga no solamente ustedes se van a ver involucrados en esta separación o en esta infidelidad, no, sino que también personas del entorno de ustedes se van a ver involucrados y se van a inmiscuir. Yo diría que más de la cuenta se van a inmiscuir. Entonces también ten cuidado con esta situación de más bien no involucrar hijos, de no involucrar a otras personas de la familia, porque la verdad es que esto tiende a no mejorar, a no resultar de una buena manera y más bien tiende como más bien a la separación, al divorcio de ustedes, a que ya las cosas no den para más. Tú tienes que ponerte firme y hacerte respetar, no digo que con agresividad o groserías ni nada de esto, no, hacerte respetar y alejarte de esta persona que la verdad está resultando bastante tóxica para ti y que la verdad no va a cambiar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Bueno, te están diciendo que te liberes de cosas, que ya no te sientas atado o atada a situaciones que te están haciendo tanto daño. También te están diciendo que vas a encontrar lo perdido, tu dignidad, tu amor propio, tu tiempo, tu salud, tu tranquilidad, que es lo más importante, porque al parecer estás llevando esta situación, para ti es como un infierno, ya se ha convertido en una cárcel, en algo de lo cual tú no te puedes liberar, de lo cual tú no encuentras la salida, pero sí hay la salida. La única manera de solucionar ese tipo de cosas es uno mismo, tomar la decisión de alejarse, de tomar distancia de personas que realmente ya no te quieren, ya no te valoran y que la verdad no van a cambiar en ningún momento. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta de la desorientación. Me dice que tú, lejos de esta persona, vas a lograr un crecimiento espectacular. Bueno, el universo te va a reparar, te va a resarcir, te va como a recompensar. Bueno, todo el sufrimiento que estás pasando tú ahora, todo lo que tú has llorado, todo lo que tú te has lamentado por esta persona, bueno, tiene va a tener un premio, ya va a tener como un aliciente para ti, porque en cuestiones económicas te va a comenzar a ir muy, muy bien. También me dice en la carta de la alucinación que lo que tal vez te muestre esta persona como cariño, si es que te lo está demostrando, aunque yo no lo creo, todo lo que te esté demostrando esa persona positivo, esta persona no es. Bueno, te está engañando, te está queriendo embaucar para poderse beneficiar muchísimo más de ti, para poder sacar mayor logro y mayor ventaja de la situación de permanecer contigo. Al parecer, el estar contigo, o sea, lo tiene a esa persona en una estabilidad, digo yo, que más que emocional, una cosa económica, por eso no te ha querido soltar, lamentablemente, pero este es el momento de que tú reacciones
tomes y tomes acción con esta situación. Las hadas te dicen que solamente tú tienes la última palabra con respecto a esto. Yo sé que no es fácil decir, sí, bueno, yo te puedo decir sí, sal, y yo sé que no es fácil, ¿ya? Yo sé que no es fácil la situación, pero yo te digo que en el momento que tú tomes la decisión y ya no voltees a ver para atrás, así como la esposa de Lot que se convirtió en sal. Bueno, si tú ya no volteas a ver para atrás a esta persona ni esta situación y deja esto en manos del universo, en manos de abogados y esta situación y tu terapeuta y toda esta situación, bueno, las cosas comienzan a brillar para ti. Pero si tú no tomas la decisión, eso no es posible, solamente tú lo puedes hacer. Y te dicen las hadas, te reconfirman que siempre puedes reescribir tu historia. El hecho de que termines con una persona no quiere decir que el mundo se acabó, que no vas a volver a encontrar a nadie, que las cosas van a ir de mal en peor. No, las cosas pueden ir de bien en bien para ti. Bueno, yo sé que no es fácil. O sea, yo sé que la cuestión está como media complicada para ti en este momento, pero tú vas a salir de esto. Bueno, las cartas me lo están diciendo. Mira, esta carta es totalmente positiva. Bueno, las cartas me lo dicen, que viene algo bueno para ti, algo maravilloso para ti, pero está determinado, está supeditado en la medida en la que tú tomes la decisión de alejarte de esta persona. Bueno, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me libero y sigo adelante. O también puedes escribir hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas para ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué me les pasa? ¿Por qué tan decepcionados? ¿Por qué tan desilusionados? Si ustedes son unas personas totalmente maravillosas, entregadas a las demás personas, no me les han correspondido de la manera que tal vez ustedes estaban esperando. Bueno, despabilese porque viene algo maravilloso para ustedes. Mira, aléjate de esas personas tóxicas, aléjate de esas personas que la verdad lo único que han logrado en ti es decepcionarte. Listo, recibes noticias tal vez no tan buenas, pero viene algo bonito, algo totalmente positivo para ti, y esta carta de este angelito me lo está confirmando. Tú estás llamado a una transmutación, es decir, fíjate la mariposita, que primero es un gusano, después una oruga y después es una maravillosa mariposa volando por encima de todo. Bueno, en ese proceso estás tú. ¿En qué etapa estás tú en este momento? Bueno, sigue adelante porque viene algo totalmente bueno para ti, algo totalmente maravilloso. Mira, me están diciendo el tarot egipcio acerca de cierto problema, cierta dificultad, que vienen cosas, entran cosas a tu vida y salen cosas de tu vida definitivamente, que salga todo lo negativo y que salga todo lo positivo para ti. Si tú lo quieres de esta manera, escríbelo así, que salga todo lo negativo y entre todo lo positivo. Y te dicen que te dediques un tiempito para ti, un tiempo especial, un tiempo de retiro, un tiempo en el cual tú puedas sanar. Te lo mereces, has trabajado, has luchado y mereces algo bueno, algo bonito para tu vida. Bueno, ha sido la lectura para las personas que están solteritas y solteritos. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntando por su economía. Bueno, la verdad se ve que hay bastante inestabilidad en relación a tu economía. Hay demasiados problemas con personas de tu entorno económico. Tienes que tener mucho cuidado con lo que reacciones, con lo que firmes, con lo que escuches y con los pactos que estás haciendo o estás por hacer en estos días. Te dicen los ángeles que vas a entrar en contacto con lo absoluto. Va a venir un negocio, inversión o idea, algo se te va a ocurrir, algo va a llegar a tu vida que va a ser una cosa totalmente maravillosa. Bueno, me hablan acerca el tarot egipcio de algo que se ha convertido en imposible para ti. Pero bueno, vas a evaluar, o sea, como vas a entrar en contacto con algo totalmente maravilloso, eso te va a hacer a ti cambiar de forma de pensar, como de trayectoria, como que vas a coger para otro lado totalmente diferente y ese va a ser el éxito para ti.
Y te dicen las hadas, por último, que te mereces azúcar y no sal. Mereces ser feliz, mereces reír. Y si el mundo no se ríe contigo, bueno, tú ríete del mundo, mírate al espejo y sácate la lengua o haz cualquier cosa para reír, porque esa vibración cambia todo a tu alrededor. Tu suerte, tu amor, tu salud, todo lo cambia la risa. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.